Iniciando esta tercera parte del módulo de activación y diferenciación de los linfocitos, vamos a revisar los linfocitos T. Como lo hemos visto anteriormente, se forman en la médula ósea roja y maduran principalmente en el timo. No producen anticuerpos, pero sí intervienen en toda la respuesta celular por diversos mecanismos y de acuerdo con la célula T diferenciada. Solo reconocen fragmentos del antígeno unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, eso lo vimos en el módulo 2, de otras células presentadoras de antígeno. Entonces, los tipos de linfocito T que se reconocen actualmente son los linfocitos TC, los TH, los TS. Los linfocitos TC son citotóxicos, se unen a células propias infectadas por virus o por células tumorales y las destruyen. Generan un proceso de lisis o de apoptosis, que es el proceso de destrucción autoprogramada. Los linfocitos TH, que son los colaboradores o auxiliadores o helper, interaccionan con el resto de células inmunitarias. Recordemos que son el T helper o el T colaborador es el que permite la unión entre la inmunidad innata y la inmunidad activa. Se permiten este tipo de interacción entre el linfocito B, T, los fagocitos, los macrófagos, etcétera, induciendo su propia autoactivación, división y diferenciación. Producen interleuquinas, por ejemplo la interleuquina 2, la interleuquina 4, que activan linfocitos T citotóxicos, por ejemplo. Los linfocitos T, S o supresores inducen el cese de la actividad de los linfocitos B, de la fabricación de anticuerpos y de la inmunidad celular para atenuar la actividad de los linfocitos T helper. Es decir, son los responsables de generar una inmunosupresión y se pueden ver su expresión, por ejemplo, en un paciente séptico que genera un efecto inmunosupresor masivo. Las Natural Killer o NK son células asesinas, son clasificadas como no T, no B, son independientes, actualmente se consideran como independientes y destruyen células cancerosas o infectadas también con virus directamente. Entonces, la respuesta inmune es el conjunto de procesos que se desencadena en un organismo cuando un antígeno penetra y no es reconocido como propio. La respuesta puede ser mediante anticuerpos o mediante células. Respuesta humoral, linfocitos B o respuesta celular, linfocitos T. En cualquier caso, la finalidad es neutralizar ese antígeno e inmunizarse, es decir, volverse invulnerable frente a él, es decir, reconocerlo la próxima vez que él ingrese. Es un proceso específico y depende de cada antígeno. ¿Cuáles son las características de la respuesta inmune? Que lo veíamos de pronto en la primera parte de este módulo. Entonces, especificidad que va dirigido de acuerdo con la molécula antigénica. Una molécula antigénica genera un anticuerpo específico. Autolimitada, la respuesta está programada para detenerse cuando desaparece el estímulo antigénico y si no se detiene, entraríamos permanentemente en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica persistente y es lo que lleva a muchos pacientes con sepsis a la muerte. Diversidad, el sistema inmune es capaz de reconocer hasta 1.000 millones de tipos de moléculas y la memoria, después de una primera respuesta a un antígeno, aumenta su capacidad de respuesta futura frente al mismo antígeno, es decir, ese mismo antígeno ingresa y rápidamente la respuesta inmune lo reconoce y lo destruye. Es decir, no es necesario primero ser fagocitado por un macrófago, luego ser presentado un linfocito T y luego este linfocito T activar un linfocito B. No. Eh, Cuando ese antígeno ya es reconocido, el mismo linfocito B se encarga de producir anticuerpo y rápidamente destruye. Es, por ejemplo, en la gripe, cuando uno no está expuesto a una modalidad de la influenza, pues uno demora 15 días en hacer la respuesta, pero en algún momento cuando uno ya ha estado expuesto, rápidamente responde y simplemente estornuda y ya desaparece, digamos, esa infección. Los tipos de inmunidad, entonces, está la congénita desde el nacimiento y la adquirida, que se divide en activa y pasiva. La activa, la natural, tras padecer una enfermedad. La artificial activa es a través de las vacunas. La pasiva, a su vez, también natural y artificial. La natural,
a través de la placenta y de la lactancia, a través del calostro, donde se transmite sobre todo inmunoglobulina IgG, y la artificial a través de sueros, del suero eh, que genera, por ejemplo, el suero hiperinmune, donde se disminuye la respuesta frente a un patógeno específico. Mecanismos de la respuesta inmune humoral. Entonces, primero, existe la entrada del antígeno en el organismo, hace que en un momento se encuentre el linfocito que tiene en la superficie el anticuerpo correspondiente frente a ese antígeno. La unión con el antígeno provoca la activación, es decir, su división y diferenciación del linfocito B en dos clases de células, células plasmáticas y células de memoria. Las células plasmáticas son las que generan gran cantidad de anticuerpos principalmente, y cuando la respuesta es aguda se generan anticuerpos tipo inmunoglobulina IgM, y cuando ya es crónica, digamos ya es células de memoria, se sintetiza principalmente inmunoglobulina G. Esos linfocitos de memoria son linfocitos que no se transforman en células plasmáticas y permanecen en la circulación, sintetizan el anticuerpo incluso cuando la infección ha desaparecido, y entonces es allí donde uno dice si ha estado expuesto de manera crónica un paciente frente a un germen. Entonces ahí está la inmunoglobulina G específica. Entonces los anticuerpos son inmunoglobulinas, son moléculas de tipo glucoproteico, es decir, proteínas y azúcares sintetizados por linfocitos, células plasmáticas, muy específicas frente al antígeno. Pueden estar unidos a la membrana de los linfocitos o libres. Cada anticuerpo está constituido por 4 cadenas polipeptídicas, como vemos acá. Las cadenas pesadas aquí en azul y las cadenas livianas en verde. A su vez, las cadenas pesadas y livianas en su extremo tienen un extremo variable que es específico para reaccionar con el antígeno, y un extremo constante de aquí para abajo que siempre aparece en una zona de puentes disulfuro, que es una zona bisagra. Entonces, estas cadenas se unen mediante puentes disulfuro entre las cadenas ligeras a pesadas y entre las pesadas, y dos, y estas cadenas proteicas presentan radicales glucosídicos. Por ejemplo, aquí aparecen estos radicales, o sea, de azúcares específicos. Entonces, aquí están las diferentes, esta es la cadena pesada, como aparece acá, y posteriormente ya las cadenas ligeras, como aparece acá. Esta es otra cadena ligera unida por un puente disulfuro a la cadena pesada, y entre sí puentes disulfuro para unirse entre sí. Y hay una región constante, que es toda esta en azul, y una con la parte de glucosas, y unas regiones variables que aparecen acá, que se encargan de definitivamente dar la respuesta específica. El dominio variable es el responsable de reconocer al antígeno y unirse a él, ya que ahí se encuentra el parátopo, es decir, donde se une el antígeno. El dominio constante se une a las células del sistema inmune para activarlas. Las cadenas pesadas aparecen una zona llamada región bisagra. Esta región posee las características de ser muy flexible, permitiendo adquirir distintos ángulos, ¿cierto? En las regiones, tanto variables como constantes, y entre los brazos de las inmunoglobulinas. Entonces, nuevamente aquí, y miremos cómo las regiones variables que aparecen aquí, estas regiones variables son las que finalmente se unen de manera específica al antígeno. Los tipos de inmunoglobulina, entonces, en los mamíferos pueden haber millones de anticuerpos diferentes debido a la recombinación génica. Sus cadenas polipeptídicas vienen codificadas genéticamente, y los genes responsables de las cadenas pueden combinarse de manera aleatoria. Son 5 principalmente las inmunoglobulinas que debemos reconocer: la IgG, la IgM, la IgD, la IgA y la IgE. Se diferencian por la estructura de las cadenas tanto pesadas como ligeras, y existen diferentes cadenas ligeras, por ejemplo, delta o kappa, y 5 cadenas pesadas como alfa, delta, epsilon y gamma. Esto es y mu. Adicionalmente, el número de subunidades que se
que están formadas pueden ser monómeros, dímeros o pentámeros inclusive. Entonces aquí está, la IgG es monomérica, la IgA es dimérica, la IgM es pentamérica, la IgD y la IgE son también monoméricas. Entonces hablemos de cada una de las inmunoglobulinas. La IgG es la más abundante, el 80% de todas las inmunoglobulinas es IgG y la más pequeña a su vez. Pasa a la placenta, ¿cierto? Se une con macrófagos y neutrófilos provocando la destrucción del microorganismo. Esta es la estructura general de esa inmunoglobulina. Puede atravesar la barrera placentaria, se secreta por leche materna y es la manera como la madre, digamos, le transmite a su hijo su inmunidad. Por ello es responsable de la inmunidad fetal y del recién nacido. Aparece en gran cantidad en el segundo contacto con el antígeno, es decir, es esa inmunoglobulina de memoria que se activa cuando aparece nuevamente ese antígeno. La inmunoglobulina A corresponde al 13% del total de las inmunoglobulinas, se encuentra específicamente en secreciones serosas y mucosas, o sea, todo el tracto digestivo, por ejemplo, aparece en la inmunoglobulina A, como la leche, saliva, las lágrimas, actúa protegiendo la superficie corporal y los conductos secretores. Genera, junto con la IgG, la inmunidad del recién nacido al encontrarse también en la leche. Protegen al organismo de patógenos inhalados o ingeridos. Cuando hay deficiencia de inmunoglobulina A, sobre todo en edades tempranas de la vida, se presentan múltiples infecciones, hay traslocación bacteriana, sepsis, etc. Por ahora dejamos ahí, esta es la tercera parte de esta revisión.